Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Qué bueno estar en la casa del Señor. Aunque haya problemas, aunque haya dificultades, es Dios quien tiene que llevarse la gloria y la honra en nuestras vidas. Amén. Esta mañana estamos terminando prácticamente nuestra serie el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hermano, esto es una hermosa experiencia. Créanme que yo estaba esperando durante mucho tiempo el poder hacer esto, porque vamos a aprender mucho, o hemos aprendido mucho en relación a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros como iglesia. Hemos visto la primera iglesia, ¿verdad? La de Éfeso, como Dios le habla perfectamente, le habla el Señor a esta iglesia. Gracias, hermana Gloria. Perfectamente le habla a esta iglesia, y todas en particular tiene un mensaje. Pero esta iglesia, la de la Odisea, es una iglesia que se conoce porque no solo no le alaba nada Dios, sino que le da una serie de consejos que son muy fuertes. A la única iglesia que no se le recrimina nada es la iglesia de Filadelfia. Y cuando estamos viendo la iglesia que Dios desea, hemos dicho, ¿verdad?, que la iglesia que Dios desea es que sea fiel a la palabra, por ejemplo, Filadelfia, y tiene un hermoso concepto. La primera, que se caracteriza por el amor. Dijimos de Éfeso se caracteriza por el amor. Es la iglesia que Dios desea. No quiere decir que haya iglesia perfecta. Puede ser que una iglesia se identifique con una cualidad, otra cualidad, pero lo que él está diciendo, que lo que la iglesia que Dios desea es que se caracterice por el amor. En esa dijimos que no podemos estar haciendo las cosas para el Señor si no es por amor. Nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, y prácticamente lo que hagamos no va a tener recompensa. Porque la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Cuando nosotros trabajamos y damos nuestro servicio, lo tenemos que dar al Señor con alegría y con amor. La otra es firme ante las dificultades. Sabemos que el camino del Evangelio no es fácil, o se les ha hecho fácil a usted. El camino del Evangelio es difícil, pero tenemos que mantener firmes ante las dificultades. Esta es la iglesia que Dios desea que se mantenga firme ante las dificultades. Después vimos que fuera una iglesia inflexible con la verdad. Hermano, podemos estar pocos, no es lo ideal, pero si estamos pocos, que sepamos que estamos en la verdad. No por estar con la iglesia llena vamos a decir que venga todo lo que sea, porque no es así. Que vengan, pero que se conviertan. Amén. Porque en este tiempo hay muchos lugares llenos, pero no está la verdad predicándose. ¿Y quién es el responsable? El pastor, el maestro. Entonces también hay que mantenerse firme en la pureza. Hermano, esto de la pureza, créame, que no es fácil mantenerse puro. Yo compartí un enlace con Paola de realmente qué es lo que otra gente, aún siendo cristianos, mis hermanos, siendo cristiano, ¿verdad?, y siendo pastora de una iglesia en Colorado, una iglesia luterana, si no estoy mal, siendo pastora, estar promoviendo la promiscuidad sexual antes de casarse, diciendo que la pureza sexual no tiene nada que ver, es estarle limitando la vida a las jovencitas. Y usted sabe, hay una costumbre que es un buen hábito, y yo le sugiero a los padres que hagan esto con sus hijas, que les den un anillo a sus hijas como una ceremonia, de decirle: este anillo, especialmente a los 15 años, te pongo este anillo, para que cuando te cases yo te lo quito y te pongo el de matrimonio. Hasta ese tiempo mantenerse en castidad. Imagínense qué bendición va a llevar. Pero esta mujer dice que no, y todas las que tenían esos anillos los trajeron a la iglesia, al altar, y los fundió y hizo
¿cómo se llama? Un trofeo de una vagina, con todos los anillos que... Mire, hermano, el mundo está sucio, la sociedad está corrupta, las iglesias se están acomodando y nosotros tenemos que... La iglesia que Dios desea es una iglesia que se mantenga firme en la pureza. La otra es vigilante contra la complacencia. Hermano, no por complacer a la gente vamos a vender nuestra palabra. No por complacer a la gente vamos a predicar lo que la gente quiere oír. Es dura tu palabra, dijo el apóstol Pedro. ¿Qué le dijo Jesús? Si quieres irte, vete. Mire, hermano, si lo dicen a uno así, oiga, esas no son palabras tan bonitas. Señor, dura es tu palabra, ¿quién la...? Y le dice, mire, la puerta está abierta. Así le dijeron prácticamente. ¿Quién te detiene? Pero realmente, hermano, la complacencia va más allá. Es con decirle al pecado, está bien. No te arrepientas, estás bien. Y estas son las muchas iglesias que nosotros miramos, que tienen apariencia, óigame, de que están vivas. Y eso es lo que dice la iglesia. Tienes apariencia de que vives, pero estás muerta. Así le dijeron a la iglesia de Sardis. Entonces, la semana pasada vimos que hay que ser fiel en todas las cosas. Oh, yo soy fiel en esto, pero en esto sí te voy a ser infiel, Señor. Entonces es como el que se está cubriendo los pies y se destapa la cabeza. Fiel en todas las cosas. ¿Es fácil? No. Pero es lo que la iglesia que Dios desea. Ahora, esta mañana terminamos la serie con la iglesia que Dios desea es suficiente solamente en Cristo. Porque, hermano, por ahí puede salir otro evangelio. Y el apóstol Pablo nos daba una advertencia diciendo que tengamos cuidado porque aparecerán muchos falsos maestros. Y van a salir, y han salido, desde ese tiempo han salido cantidad. Y usted puede escuchar y puede encontrarse gente que dice, sí, esta Biblia que tienen ustedes está buena, pero esta es una nueva revelación. El segundo tomo de la Biblia. El Evangelio según San Israel. El Evangelio según Santa, póngale nombre. Y sale tanta cosa. Por eso es que la iglesia tiene que ser suficiente solamente en Cristo. Cristo lo cubre todo. Amén. Si es que quisiera que alguien me lea, por favor, la idea central de esta clase. Dios provee lo que necesitamos en nuestra búsqueda diaria de Cristo. Amén. ¿Alguien que me lea la idea central? Amén. Todos hemos oído el dicho, no juzgues al libro por su portada. ¿Cuántas veces hemos fallado en esto? En muchos casos la portada y el libro entregan lo que prometen, pero no siempre es así. Esto también sucede con la compra de un auto de uso. Puede parecer que está en buenas condiciones, pero después de comprado, el comprador descubre que tiene muchos problemas mecánicos. Es triste, pero esto también se aplica a los cristianos y a algunas iglesias, donde las actitudes y el comportamiento no se conforman con el mensaje del Evangelio. En el primer siglo de la era cristiana, la iglesia de la Odisea parecía estar saludable, al menos por fuera, pero la realidad era otra. La apariencia exterior, su riqueza material y su comodidad social apacaban la pobreza de su espiritualidad. La alarmante carta que Juan escribe a la iglesia y el llamado al arrepentimiento son un mensaje necesario para la iglesia de Dios. Qué hermoso la introducción, ¿verdad? Y es un buen ejemplo, porque usted una vez ve un libro y lo ve todo feo, pero cuando lo comienza a abrir y comienza a descubrir tesoros y cosas bonitas, pero también puede ser lo contrario. Puede ser de que a usted le digan, mire este carro, lindísimo por fuera, pero usted lo compra y dice, porque lo compró y vio la foto, ¿verdad? Pero cuando lo prende, hermano, parece locomotora. Y usted ya lo compró. Entonces muchas veces
están los dos lados opuestos. Muchas veces lo exterior puede ser que no sea tan atractivo, pero por dentro hay riqueza. Puede ser que por afuera tenga mucho atractivo, pero por dentro no sirva. Y eso es lo que nos conlleva a nosotros, lo que dice que de la iglesia de la Odisea. Porque esto nos lleva, hermanos, también a pensar de que tal vez usted muchas veces mira otras iglesias, otros santuarios y dice usted, wow, cómo me gustaría que la iglesia estuviera así. Usted está viendo la fachada. Usted no está viendo lo que internamente está pasando. Y muchas veces nosotros queremos compararnos con alguien. Y nos sentimos decir, ay, es que no tengo esto, no tenemos el otro. Créame, hermano, esta iglesia, si está fundada en estos principios que estamos viendo en las iglesias de Apocalipsis, y la iglesia que Dios desea, estamos preparando el terreno para tener una iglesia con el ADN de una iglesia balanceada en muchos aspectos, y que podamos ver de que si predicamos una teología cristocéntrica, estamos bien. Hay gente que va a poder ver y venir y que pueda disfrutar y decir, esto es lo que yo andaba buscando. Lleva tiempo. La iglesia no se forma de la noche a la mañana, pero tenemos el ADN para hacer una iglesia grande. Hermano, pero que lo vayamos siendo de acuerdo a la palabra. No que de repente, ¿se ha dado cuenta usted? En mi casa ha pasado muchas veces que yo voy a veces atrás y encuentro, de un día a otro, encuentro un gran hongo. Pero al siguiente día el hongo ya se murió. Y no es el mismo proceso, porque es de la noche a la mañana que aparecen las cosas. Lo bueno lleva tiempo. Y yo no estoy en prisa, hermano, de que esta iglesia esté, que la gente tenga que estar afuera. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos la gente preparada para discipular todas esas personas? Entonces, démosle tiempo. El tiempo viene. Y confiemos en el Señor de que cuando ese tiempo venga, que estemos haciendo la iglesia que Dios desea. Amén. La iglesia de la Odisea, para que usted se dé una idea, de esa iglesia se habla mucho. Muchos sermones vienen de esto. Pero la Odisea significa, oiga, derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Una corporación, hermano, que ahora defiende más al delincuente que al que está agredido. Originalmente se llamó Diospolis. Y en el año 245 después de Cristo, el rey Antíoco II, Teos, la nombró en honor a su esposa la Odisea, o la Odice, que se llamaba, y le pusieron la Odisea. Estaba situada a 10 millas al sur de Hierápolis y 10 millas al oeste de Colosas. Por eso creo que esta iglesia fue formada por los colosenses. Es muy posible que la influencia que tuvo esta iglesia fue de la iglesia de los colosenses. La Odisea fue un centro comercial y era famosa por la lana negra, una pomada a los ojos y un centro bancario que había acuñado su propia moneda. Contaba con un acueducto que proveía aguas termales para los habitantes. La historia revela que cerca de 2000 familias judías fueron trasladadas de Babilonia a la Odisea y con el tiempo prosperaron. Tácito observa, en el año 60 al 61 un terremoto destruyó la ciudad. En cuanto a los orígenes de la iglesia no se sabe mucho. Es probable que su comienzo sea debido al esfuerzo misionero del apóstol Pablo en Éfeso o también en la región. Pero de una cosa estamos seguros. Se menciona la lana negra. Mano, la lana negra siempre ha sido carísima. Porque generalmente las ovejas son blancas. Las ovejas negras son muy raras. Pero esa lana era carísima, también se conocía porque vendían un ungüento especialmente para los ojos. Quiere decir que allá había muchos oftalmólogos, personas especializadas en lo que era la visión. Para ese tiempo estaba bien adelantada. Y también no solo que tenía un banco, imagínense, ahí acuñaban su propia moneda. Eso es lo que es el contexto de la ciudad. Pero ahora viendo el versículo 14, por favor léalo conmigo, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué palabra más fuerte le está diciendo? Por ahí hay una canción de Shakira, ¿verdad? Ciega, no sé qué, sordomuda. Y mucha gente la anda tarareando, hermano, pero esa canción se queda corta en comparación de lo que está diciendo aquí. Oiga lo que le está diciendo: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El apóstol Juan describe la séptima y última carta a la iglesia en la Odisea. En ella Jesús revela una manera muy diferente a las primeras 6 cartas. He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. Esto viene del libro de Apocalipsis también. En el versículo 1 del capítulo 5, Él se presenta como el fiel y verdadero. Hermano, el fiel, y le dice verdadero, es que usted puede confiar plenamente, porque es fiel y es verdadero. Infiel e injusto o desleal, ¿confiaría usted en una persona así? Él se está diciendo, he aquí el fiel y verdadero, el amén. También, amén quiere decir que así sea. Un amén, hermano, es un amén como sellando, un sello. Amén, que así sea. Y primero notamos, en contraste con las primeras 6 cartas, Jesús no toma ningún aspecto de la visión de Juan en Patmos. Su descripción viene de antes, en el Apocalipsis, con lo que estaba diciendo. La observación de que Jesús usa aspectos de su Apocalipsis con Juan en el día de la adoración, en Apocalipsis 9, del 1 al 10. Pudiera implicar que esa iglesia no tiene acceso o derecho a ver ese glorioso Apocalipsis. Hermano, qué feo que lo quiten a usted, ¿verdad? Le digan, ya no tienes parte. Tu nombre ha sido borrado. Ya no te van a invitar. No te vistas que no vas. Ha de ser muy feo que le digan a uno eso. Pero cuando Jesús se revela como el principio de la creación de Dios, oiga, no debemos pensar que Él es el primer creado. Y ese es un error que tienen muchas sectas, que dicen, ¿cómo voy a creer en Jesús si Él es un creado? Él, aquí lo que está diciendo, que Él está, antes de todo lo creado, Él es el primero. Él existía antes. Por eso, en Proverbios 8:22 dice, revela que Jesús existía antes de la creación. Colosenses 1:15-18 deja claro que Jesús es el principio, en el sentido de ser preeminente sobre toda la creación. Dice que en el principio el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Ya estaba ya estaba el Espíritu. Pero Jesús estaba en gloria. Amén. Jesús estaba con el Padre. De hecho, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿estaba hablando solo Dios? No. Estaba hablando con su Hijo. Y estaba presente el Espíritu Santo. Entonces, aquí, hermano, subraye eso. Que no está diciendo que Él sea el primero de los creados, sino que Él es preeminente a la creación. Jesús había evaluado a la iglesia y concluye, yo conozco tus obras. No es lo mismo que a usted le cuenten, a que usted lo sepa, ¿verdad? Porque por ahí dice un dicho, que no le cuente porque tal vez le mienten. Pero si Él sabía cuáles eran las obras, le dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Es obvio que Jesús tiene en mente las aguas que venían de la ciudad por un acueducto. La arqueología ha descubierto tuberías que muestran que los más ricos deben haber tenido acceso a agua dentro de sus propios hogares. Pero aunque el agua se originaba en manantiales termales, se entibiaba en el transcurso de la ruta. Es que el agua venía de los manantiales y ahí el agua salía termal. Si usted ha ido a las aguas termales, qué rica el agua caliente, ¿verdad? Eso es. Pero en el proceso se venía y se enfriaba, o más bien dicho, se entibiaba el agua. Y si usted ha probado el agua tibia dan ganas de vomitar. El agua tibia no es bueno para tomarla. Si usted de repente se sube al carro y el agua está tibia, qué feo se siente. No es lo mismo que el agua fría o el agua caliente. Aquí nos está dando
un estado intermedio, ni frío ni caliente, eso es tibio. Y por eso está diciendo, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Al decir, ojalá fueses frío o caliente, algunos insisten que Jesús sigue la analogía del acueducto, pero no es así. Jesús continúa, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? No puedo pasarte, no vas a pasar de mi boca. El proceso normal es que usted tome el agua y que entre a su cuerpo, pero al no entrar al cuerpo, al entrar al cuerpo y el cuerpo lo rechaza, entonces provoca vómito. Es algo desagradable. Hermano, eso tenemos que visualizarlo así. Una iglesia tibia al Señor le desagrada, la va a vomitar. Él muestra que, aludiendo que el agua en general, específicamente a la pérdida de propiedades beneficiosas. El agua termal es buena, el agua fría también es buena, pero el agua tibia no lo es. El agua fría ni caliente, sino tibia, es desagradable, ya que ha perdido la temperatura para que sea agradable al cuerpo. Ya sea, generalmente el agua caliente es para uno relajarse, tener, ¿verdad?, muchas propiedades por ser agua termal. Pero si usted la toma, el agua tibia, va a vomitar. El problema de Jesús con los laodicenses no tiene nada que ver con el agua, revela el verdadero pecado. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire, no podrá haber una iglesia que tal vez cause tanto vómito a Dios, que una iglesia que diga, nosotros ya no necesitamos esas cosas de la Biblia, esos rudimentos. Mire, tenemos una iglesia llena, estamos saliendo en diferentes países, tenemos cuántos seguidores, mire el coro, mire las cantidades, estamos ayudando a países pobres a eliminar el hambre. No necesitamos a Dios. ¿Cuántas iglesias están en esa condición? ¿Cuántas iglesias están pasando por este proceso? Que dice, ya no tengo necesidad. Hermano, no hay cosa peor que nosotros creamos que ya no necesitamos. Usted y yo necesitamos ayuda. Del que menos nos esperamos vamos a necesitar alguna vez. Por eso es que, hermano, y mucho más de nuestro Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia de la Odisea? Un ídolo de ella misma, como diciendo, wow, vengan y vean las riquezas que nosotros tenemos. Al pecar la iglesia se había cegado, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lejos de tener las ventajas de la riqueza material promete, la iglesia sufría una bancarrota en 5 sentidos. Eran desventurados, desdichados, miserables, sin esperanza. Y eso lo vemos en Salmos 69, 29. Eran pobres, sin recursos para sostenerse. Estaban ciegos, un símbolo de rebelión en el corazón endurecido. Una persona ciega, hermano, no puede ver. Y hay personas ciegas. Hay una ceguera selectiva, que hay gente que no quiere ver lo que no le conviene. Hay gente que tiene sordera selectiva, que no oye lo que le conviene, o solo oye lo que le conviene. Ahora, en Ezequiel 12:22 dice, hijo de hombre, tú que habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, porque son casa rebelde. Una iglesia rebelde, hermano, es una iglesia ciega. Es una iglesia que no va a tomar en cuenta el Espíritu Santo para guiarnos. Va a andar en tinieblas, va a andar tropezando. Hermano, la palabra para eso es. El Espíritu para eso es, para guiarnos a toda justicia. Porque como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que no toma y no quiere ver este consejo, entonces es un ciego. También dice en Mateo 15, 14, Jesús dice del ciego rebelde, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y el ciego guiará al ciego, ambos van a caer en el hoyo. Por eso una iglesia, hermano, que esté ciega y está guiando a otros ciegos, los dos van a caer en el hoyo. ¿Qué garantía tiene de que un ciego lo va a llevar a usted sin tropezarse? Es importante, hermano, entonces que esa ceguera espiritual, y a mí me preocupa, hermano,
Porque muchas veces la iglesia entra en un estado tibio y la ceguera es lo primero que viene. No estamos viendo el peligro. Yo me puedo cansar de decirle, hermano, tenga cuidado, traiga a sus niños, traiga a sus nietos. Usted puede ver los resultados. Yo me voy a enfadar por eso. Créame, hermano, me desanima. Pero ya yo estoy haciendo mi parte. Porque el día de mañana voy a estar ante el trono y me van a decir, ¿qué hiciste? Señor, yo les dije. No quisieron, no es mi problema. El Señor lo va a saber. Por eso es que, hermano, tenemos que estar atentos y ver que tengamos una vista. Y no tanto lo físico, porque en eso yo tengo problemas ahorita, no uso lentes. Pero espiritualmente, que tengamos una visión clara y que seamos una iglesia, que sepamos discernir y ver lo que Cristo quiere, lo que Dios desea de su iglesia. Jesús también dice, el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:14, mientras el creyente será hallado vestido y no desnudo. Los de la Odisea carecían de vestidura que solo tienen Cristo. Esa vestidura, hermano, tenemos que cuidarlo. Nuestra santidad tenemos que cuidarla. Por eso es importante entonces que dice en Colosenses que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, antes de Él no hay nada. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, oiga bien, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Esa es la garantía que nosotros tenemos, de que todo fue creado por Él y para Él. Y antes de Él, todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso nos da la garantía de que todo fue creado por Cristo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que una iglesia que Dios desea tiene que ser suficiente en Cristo. Ese es lo que estamos remarcando. El decir que Él es el principio de la creación no indica que Él sea el primer ser creado, sino Él es el origen de toda la creación. Él es el que se habló en Génesis 3:15, de que iba a nacer alguien que le iba a arrebatar lo que el hombre le dio al diablo en el huerto del Edén. El apóstol Pablo califica, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo lo que hagamos y todo lo que nosotros podamos entender del Evangelio, la preeminencia tiene que ser Cristo. Mi hermano, aquí no estamos alabando a ningún hombre. Y ojalá que cuando usted encuentre un hombre perfecto, si lo encuentra, no lo idolatre, porque antes de eso está nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos llamados a levantar al hombre, estamos llamados a levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se lo merece. El versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Palabra dura también, ¿verdad? Se da cuenta que no hay ninguna alabanza para esta iglesia. En el versículo 17, Jesús revela la verdadera condición de la iglesia, y eso no tiene que ver con haber sido un trauma. No que sea imposible ir ante Dios con humildad, pero en el caso de la Odisea, asumir una postura humilde iba en contra de lo que ellos pretendían hacer. Hay gente que humillarse, hermano, no va con su personalidad. ¿Qué van a decir? Yo, el pastor, humillarme, ir a pedirle perdón. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Se ha dado cuenta que hay gente que es de esa condición? Hermano, nosotros, si nos equivocamos, tenemos que ir a pedir perdón. Muchas veces nosotros nos equivocamos con el Señor. Tal vez hemos hecho las cosas durante años y las hemos hecho mal. ¿Qué es lo que primero tenemos que decirle? Señor, estaba equivocado. Perdóname. Y esa actitud nos acerca al Señor y nos quita un poco de tibios. Porque tal vez puedan ser otras cosas que también nos estén afectando.
Como ya hemos notado, la iglesia sufría por padecer un sentimiento de autosuficiencia. Estaba completamente cómoda en su condición. Si bien hablaba de las promesas del Señor, no confiaba en ellas para incrementar su fe, su esperanza y su amor en Cristo. No obstante su pecado, Jesús no lo condena. Al contrario, le ofrece un remedio adecuado de necesidad. Y le dice con estas palabras, vea, por tanto yo te aconsejo, no le está imponiendo. ¿Verdad que el doctor a usted le dice, le recomiendo que tome esta medicina? Porque sabe él que en el fondo hay gente necia, que sabe que lo necesita, pero no se lo va a tomar. Esto suena familiar, ¿verdad? Pero en la mayoría de nosotros tenemos ese como que lo traemos ya en nuestra herencia, de que sabemos que lo necesitamos, pero no lo tomamos. Comenzamos bien. Cuando yo me siento bien, digo de tomarlo, y nos dijeron que todo teníamos que tomárnoslo. Esto, hermano, por eso el consejo de él les dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En el versículo anterior Jesús lo había acusado de ser desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y solo Jesús puede darle un giro a esa condición fatal. Al ser personas con recursos financieros, Jesús les habla en el lenguaje que conocen bien. Yo estoy hablando con un misionero, hermano, y me dice que en Europa es lo más difícil de predicar el evangelio. Porque esas iglesias económicamente se conocen por el sistema de gobierno, que casi no les falta nada. Ellos son autosuficientes y dicen, ¿para qué le voy a pedir a Dios si el gobierno me lo provee todo? Esto me hace recordar precisamente esa condición, que son autosuficientes y creen que no necesitan nada. Al ser personas con recursos financieros, Jesús les habla en el lenguaje que conocen bien, el lenguaje de lucro, el lenguaje de la ganancia. Cuando Jesús los invita a que compren, recordamos en el contexto económico y bancario de la ciudad, pero pronto se darían cuenta que todas las monedas acuñadas en la Odisea serían insuficientes para comprar lo que Jesús ofrecía, porque la salvación no tiene precio, la salvación no se puede comprar. Dios le declara a su pueblo rebelde, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Mencionan dos cosas importantes aquí al final. Vino es símbolo de gozo y leche es alimento. Hay gente que está puede ser que no tenga alimento, pero no está alegre, no está gozosa. Bueno, tenemos que tener estos dos ingredientes en nuestra vida como cristianos, como iglesia. Tenemos que, a todos los sedientos, vengan, le dice Jesús, ¿verdad? Pues esa palabra es mesiánica. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, vengan y compren. La salvación no se compra, la salvación no hay precio que pueda comprar. Ahora, lo que dice, al arrepentirse los miembros de la iglesia en la Odisea tenían que confesar que su dinero era suficiente para comprar la gracia divina. Tendrían que confesar que el alivio se encuentra solamente en Cristo. Jesús también les aconsejó, unge tus ojos con colirio para que veas. Y eso era una ironía profunda. La iglesia estaba en la Odisea, tenía la reputación de curar la miopía ocular, pero estaba ciega y no se veía su condición espiritual. Mire qué ironía. Una gente que sabía, que sabía lo que era, cómo curar la ceguera, cómo ayudarse para ver la visión, espiritualmente no lo estaban aplicando. Ahora yo le pregunto, ¿de qué manera puede ver usted en la iglesia actual esto que estamos viendo ahorita? Uno por uno. Porque tenemos el beneficio de tener los servicios y no los aprovechamos. Exacto. ¿Alguien más? De que podemos ver la palabra. Vamos a estar leyendo la palabra. Tenemos ahorita, hermano, ¿y por qué lo traigo a la iglesia actual? Porque ahorita si usted va a la computadora, va al internet, va a encontrar tanta información y no lo quiere hacer.
Mantenemos una actitud pobre, una actitud ciega, una actitud rebelde. Cuando realmente estamos en este tiempo de la tecnología, ya no hay excusa. Si aquí hubieran jóvenes, si estuvieran escuchando lo que yo estoy hablando, les aseguro que con Google me estuvieran chequeando a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad. Y ese es el desafío que se tiene con esta generación. Porque esta generación lo cuestiona. Todo lo cuestiona. Mientras yo estoy predicando, hermano, hay gente de los mileniales, de los de la generación Z, que me están diciendo, a ver si es cierto lo que el pastor está diciendo. Por eso es que esto es necesario, hermano, curar la miopía, curar la ceguera espiritual. Porque podemos estar viendo muchas cosas, pero menos lo espiritual. Sí. También van y le preguntan a otra persona que ellos consideran que sabe, a ver si le dice lo mismo que le dijo al otro. ¿Se da cuenta? Entonces es un desafío que tenemos. Pero la miopía, hermano, la enfermedad de la vista, Dios la puede sanar. Él puede abrirnos nuestros ojos espirituales y poder ver lo que, cómo puede ver Dios la condición de la iglesia, de San Pedro, en este momento. ¿Será que estamos viendo que hay peligro? ¿Será que tenemos la visión espiritual? Porque si fuera así, hermano, aquí estuviera diferente. De hecho, que cuando estudiamos la palabra, nos damos cuenta que nosotros sí podemos entender los que estamos estudiando, pero por ejemplo, hay jóvenes que nosotros los trajimos a la iglesia, pero no les dimos la enseñanza de vida o correcta. Cuando ellos entran a la universidad, ¡pum!, los perdemos. ¿Por qué? Porque no les dimos todas las herramientas necesarias. En las universidades los atacan y los bombardean con muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de mi hermano. Mi hermano se cegó de todo. Ahora es difícil quererlo hacer cambiar. Hay ciertas áreas que él ya está cambiando, pero es muy, muy difícil. Yeah. ¿Por qué? Porque lo bombardearon mucho. Entonces, si se da cuenta, el bastante conocimiento ciega a la persona espiritualmente. Dice que en este caso ellos eran expertos, ¿verdad?, en vender colirios. Se conocía porque tenían la capacidad de curar, pero sin embargo espiritualmente estaban ciegos. Ahora aquí es algo interesante. Jesús ha sido bastante fuerte en su denuncia a la iglesia, y uno quizá pudiera pensar que estaba siendo motivado por la ira o el enojo, pero en realidad es que Jesús estaba motivado por algo noble. Él lo hace por amor a su iglesia. Hermano, cuando usted me escuche, que yo le estoy diciendo, hermano, yo no veo que los hermanos estén haciendo por sus niños, no es porque yo esté enojado, es porque, hermano, a mí me ha tocado pasarla con mis hijos. Tal vez a usted le ha pasado con sus hijos, y usted se da cuenta de que todavía los que tienen niños pequeños están a punto de solucionar todo eso. En la escuela no les van a enseñar el temor de Dios, las agendas. Y mire, por eso precisamente el sábado viene una capacitación para los padres y maestros. Haga tiempo para ir. Yo se lo digo porque, hermano, viene un desafío para la iglesia. ¿Cuáles son las agendas que el mundo trae para nuestros niños? Hermano Rafael tiene toda la razón. Si no se preparan los niños bien, hermano, no, ya a estas alturas, ¿por qué le digo? Porque tal vez nosotros confiamos, el maestro de la escuela dominical lo va a hacer. Créame que no. ¿Qué podemos hacer, hermano? ¿Qué podemos hacer como iglesia en 15 minutos? Cambiar lo que toda la semana ha recibido su hijo. Pero por lo menos si lo trae media hora al servicio, ¿qué tal el que no lo trae? ¿Se da cuenta? Por eso es que es necesario, hermano, que esto lo miremos como una necesidad. Abramos nuestros ojos y ver que estamos en una sociedad de peligro y estamos ciegos. Y de hecho, en esta iglesia se perdió ese punto, ¿no?, de lo que usted hablaba la otra vez y lo que fuimos al taller de la ventana al 14. Porque esos niños de 4 a 14 años aprenden todo lo que van a aprender en su vida. Lo demás es puro
es puro complemento. Ya el 25%. Sí, y entonces, si nosotros no le damos esa importancia, por ejemplo, a eso de la escuela dominical, a los niños, el estudio bíblico para los jóvenes, nosotros vamos a ir encajando en eso, entonces nos vamos a ir quedando una iglesia de puros adultos y se va a perder. La iglesia tiene que empezar de ser joven y seguir con joven. Y darle atención al lado de los niños. Claro, porque si no, nosotros desaparecemos y la iglesia desaparece. Desaparece. Y ese es el problema que está pasando con muchas iglesias americanas, de anglosajones. Iglesias de nuestros hermanos morenos están desapareciendo. Y hermano, le tengo algo que me preocupa. No veo yo que haya personas que estén estudiando para el pastorado. Solo viejitos. Créanme que yo me siento bien joven entre ellos. ¿Por qué? Porque no se está promoviendo esto. No hay nadie que tenga que decir, yo quiero estudiar el pastorado. Entonces, eso, hermano, nos tiene que preocupar. Ahora, lo que él está diciendo, que lo hace por amor, ¿verdad? Aunque el texto, el amor fraternal o fileo, no ágape. Por tanto, el amor fileo como amor ágape son expresiones legítimas de Dios y de Jesucristo. Juan 5:20, donde Dios, el Padre, ama al Hijo, como el amor fileo es eso, ¿verdad? Y Juan 11:3 al 36, donde Jesús ama a Lázaro, ¿verdad? Como un amigo. Todo esto es consistente con Dios, quien al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermano, disciplinar a un hijo se tiene que hacer por amor. Yo no estoy diciendo castigarlo, sino que disciplinarlo. Créame que si el hijo usted lo disciplinó y no sigue la disciplina que usted le dio, allá va a sufrir las consecuencias. Y usted va a ver a esta gente sufriendo, pero generalmente quien va a sufrir es el indisciplinado, no el disciplinado. Jesús nos reta a ser celosos. Los reta a ser celosos, un tema importante en el Nuevo Testamento. La pasión nunca es vista de manera positiva, sino como un instrumento que Satanás usa para guiar al mundo en el desenfreno pecaminoso. Y eso lo podemos ver en Romanos 1:26, Colosenses 3:5 y Santiago 4:1. Al contrario, aunque el celo puede estar corrompido, el fiel expresa celo por las cosas de Dios. Entonces quiere decir que sí, aquí tenemos que sentir celo por lo espiritual. O sea, no estamos hablando de una emoción. Estamos hablando, hermanos, de que tenemos que tener celo por mantener las cosas bien. Si a usted le molesta, por ejemplo, que una persona entre ahí y esté masticando chicle, ¿verdad? Como una persona que... Y hay gente que entra todavía a la iglesia y... Dígame, a mí me molesta, ¿verdad? Molesta. Es celo. Es algo, no estamos hablando del celo que puede tener la mujer o el hombre, porque le van a quitar su costilla. No se trata de eso. Aquí estamos hablando de un celo que significa cuidar lo que tengo. Hermano, por eso dice, he aquí, en el verso 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermano, mucho se ha estudiado de esto, ¿verdad? Dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Ese versículo se ha usado mucho cuando va a evangelizar. Pero hermano, aquí no se está refiriendo a una persona que no conozca. Se está refiriendo a personas que ya conocen, pero que está tocando nuevamente la puerta porque lo sacaron. Quiere decir que estás tocando la puerta es porque lo sacaron. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, como quien dice, hay gente que no va a escuchar la voz de Dios. No va a escuchar la voz de Jesús diciendo, déjame entrar, me sacaron de las escuelas. Yo estoy tocando a la puerta y estoy llamando. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es un privilegio de sentarse a la mesa del Señor. Es lo que hacemos prácticamente los primeros del mes.
Decimos, hermano, no pierda. Si usted va a hacer cualquier proyecto, hermano, trate de que el primero del mes no decir usted, voy a ir a hacer algo, otra cosa. No, ese es el tiempo para de compartir la mesa con el Señor. Es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Por eso es que no podemos tomar ese día como cualquiera. Es algo que el Señor nos está invitando a que disfrutemos de la mesa del Señor. También, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? ¿De quién? De los que ya lo sacaron. Hay iglesias en este tiempo que han sacado a Jesús, que ya Jesús no es el que está adentro, son otras cosas las que han tomado el primer lugar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere la voz, entraré a él, cenaré con él conmigo. Y dice que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Quiere decir que hay un trono donde nosotros también nos vamos a sentar juntamente con él. Y por último dice, y yo me he sentado a mi Padre en su trono. Y nos vuelve a recalcar y decir, si usted tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Hermano, ya basta de que en la iglesia ignoremos a Cristo. Podemos tener muchos programas, pero que no falte en nuestro programa, que lo principal sea nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no haya muchas cosas, pero que nuestro mensaje esté saturado de Cristo. Que sus enseñanzas, mis hermanas, estén saturadas de Cristo. Que los cantos que vamos a cantar estén saturados de Cristo. Porque no le podemos dar la gloria, la honra a nadie, sino que solo a nuestro Señor Jesucristo. Terminamos la serie. La iglesia que Dios desea, hermano, tiene que estar suficiente solamente en Cristo. No podemos llenarlo de programas, no podemos llenarlo de actividades. ¿Qué vamos a traer? Vamos a traer a alguien que baile reggaetón. Vamos a traer para... Cristo es suficiente. Amén. Cristo cambia. Cristo transforma. Cristo puede hacer la diferencia en esta sociedad. Amén. Bueno, si vamos a hacer algo, hagámoslo para el Señor. Hagámoslo como si fuera nuestro último día. Y le aseguro que la iglesia va a ser alegre todo el tiempo que vengamos. Le dejo aparte a los niños.